Bienvenidos a este tema introductorio, a esta serie de estudios acerca de las profecías bíblicas. Hemos titulado este tema La verdad presente, y me gustaría que comenzáramos abriendo la palabra de nuestro Dios en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pedro nos dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En esta carta el apóstol Pedro se dirige a la iglesia y hace se introduce en su mensaje a la iglesia con una recomendación y con un llamado. Él nos dice ahí en ese texto que él continuamente, como dice el versículo, estaba recordándole a la iglesia acerca de asuntos de suma importancia. Y este versículo nos dice que él continuamente, el tema el cual se refería era la verdad presente. Cuando estudiamos un poquitico más el versículo, tratamos de profundizar en su significado, nos damos cuenta de que el apóstol Pedro tenía una intención y un deseo constante de recordar a sus hermanos acerca de la verdad presente. Este versículo nos deja ver que la insistencia del apóstol con respecto a la presentación de la verdad presente era tal que aun cuando él sabía que sus hermanos conocían la verdad presente, él continuamente estaba recordándoles acerca de estas cosas. Y el propósito por el cual él continuamente presentaba delante de la iglesia la verdad presente era con la finalidad de confirmar, como dice el versículo, confirmarlos en la fe. Ahora, cuando nosotros tratamos de entender por qué para el apóstol Pedro era tan importante que la iglesia estuviese confirmada en la verdad presente, nos lleva a una profunda y seria reflexión. Si existe una verdad presente, obviamente entonces eso establecería que existe una verdad pasada y una verdad futura. Pero la importancia de la verdad presente para la iglesia es sumamente fundamental. Así que nosotros necesitamos entender por qué la verdad presente y el conocimiento de esta es tan importante para el pueblo de Dios en estos últimos días. Cuando nosotros hacemos un repaso rápido de la historia, nos damos cuenta que a lo largo de ella, en las distintas épocas, Dios siempre ha levantado una verdad pertinente a esa época, con una aplicación directa para cada momento de la historia, y ha levantado mensajeros que lleven adelante la predicación del mensaje con el propósito de preparar a la gente de esa época para conocer la voluntad de Dios. Cuando retrocedemos en la historia y nos vamos a la época del diluvio, tenemos el ejemplo del caso de Noé. Noé recibió el mensaje del Señor de que el mundo de aquel entonces sería destruido por agua, como nosotros claramente conocemos. Se le dio a Noé el conocimiento de que pasarían 120 años antes de que ese castigo divino cayera sobre el mundo de aquel entonces. Y se le dio la orden a Noé de que construyese un arca con el fin de que pudiesen ser resguardados de ese castigo aquellos que escucharan ese mensaje de amonestación. Cuando nosotros analizamos un poco la naturaleza o las características del mensaje de Noé, nos damos cuenta de que de la aceptación o el rechazo del mensaje que Noé predicó dependía el destino eterno de la generación de aquel entonces. Es decir, su salvación o su perdición dependía de la forma en cómo ellos trataran el mensaje que por medio de Noé Dios les estaba comunicando.
Es decir, aquellos que obedecieron el mensaje y obraron en consecuencia a ese mensaje y se prepararon y entraron en el arca, fueron salvos del castigo del diluvio. Pero aquellos que no obedecieron ni atendieron la advertencia, fueron destruidos por las aguas del día del castigo. Ahora bien, algo sumamente interesante de esta historia y que nos permite a nosotros entender lo que constituye la verdad presente es el hecho de que, noten, ese relato y esa historia es una verdad de las Escrituras. El mensaje que fue predicado por Noé es una verdad de las más gloriosas y las más terribles que se presenta en la Biblia. Y el castigo de Dios sobre el mundo antiguo es uno de los hechos más significativos de la historia. Pero, ¿qué ocurriría, noten, si algún predicador, si alguna persona en nuestra época, en nuestro tiempo presente, tomase ese mensaje de Noé y lo predicase? Es decir, ¿cómo parecería si yo, como predicador, predicase en este momento que Dios va a destruir el mundo por un diluvio? Si yo predicase que Dios va a destruir el mundo por un diluvio y que hay que construir un arca, para cualquier mente concienzuda y basada firmemente en las Escrituras se daría cuenta de que eso es un mensaje de error, sería un mensaje de error, sería un mensaje equivocado. Porque las Escrituras, si bien declaran que ese mensaje fue verdad y que esos acontecimientos y lo que ocurrió y todo ese movimiento en el cual el Señor intentó enviar ese mensaje de advertencia, es una verdad, pero es una verdad que está en el pasado y que en el tiempo presente no podría ser aplicada de una manera literal y directa. Eso más o menos nos ayuda a comprender que en la Biblia, como nos dice el apóstol Pedro, hay una verdad presente, es decir, una verdad con aplicación al tiempo en que la persona que lo oye tiene una aplicación directa para su época. Pero en el pasado han habido verdades y hay todavía en el futuro verdades que todavía están por cumplirse y están obviamente delante del pueblo de Dios en cada una de las distintas épocas en el cual él ha vivido. Ahora bien, si tomamos otro ejemplo para poder entender un poquitico mejor la importancia de este tema, tomemos el caso o el ejemplo de Moisés. Moisés también fue levantado por el Señor con un propósito definido. Él iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para poder liberar a su pueblo, el pueblo de Israel, de la cautividad en Egipto. Note, Moisés ejemplifica a aquellos que recibieron el mensaje de parte de Dios para su tiempo. Ahora noten qué fue lo que pasó con Moisés. Moisés entendió que él era el instrumento que Dios podía usar para poder finalmente libertar a su pueblo. Pero ¿qué hubiese ocurrido? Noten, ¿qué hubiese ocurrido si Moisés hubiese malentendido el mensaje que Dios le hubiese dado? Noten lo que pasó. La historia bíblica nos demuestra y nos señala que originalmente Moisés, cuando decide compartir la suerte con su pueblo, la suerte de esclavo, compartir el trabajo duro, y va a los hijos de Israel y se une a su jornada de trabajo forzado, en cierta oportunidad, nosotros lo conocemos bien, es una historia de las más conocidas de las Escrituras, ve que un egipcio está maltratando a uno del pueblo de Israel y él mata a ese egipcio, pensando que era su deber liberar a su pueblo del yugo de esa nación pagana. Nosotros conocemos la historia. Él es descubierto, su asesinato es descubierto y eso lo obliga a él ¿a qué cosa? A tener que huir de Egipto. Y durante 40 años tuvo que esperar hasta que llegó un momento inclusive que llegó de su mente a desaparecer la idea de que él era el instrumento que Dios iba a utilizar para la liberación del pueblo de Israel. Y no fue sino hasta que Moisés pudo comprender la naturaleza del mensaje de liberación y estar preparado
para poder dirigir ese movimiento fuera de Egipto que Dios le llamó. Pero no solamente esto, sino que al igual que pasó en el tiempo de Noé, cuando Dios puso una fecha, es decir, había un periodo de tiempo que eran 120 años de misericordia que se dio en la época antes del diluvio, así también en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Moisés, había una profecía de 400 años que había sido dada a Abraham, de que su descendencia estaría cautiva en Egipto. Y que para poder esperar la liberación del pueblo de Israel tenía que verificarse esa fecha, tenía que cumplirse la profecía de los 400 años. No podía ocurrir 100 años antes, ni tampoco iba a ocurrir un año después de lo que había sido establecido por el Señor por medio de esas profecías de tiempo. Así que si hubiese existido la posibilidad de que alguien hubiese predicado que 100 años antes del cumplimiento de la profecía de tiempo de 400 años de cautividad del pueblo de Israel en Egipto, el Señor iba a libertar a su pueblo, ese hubiese sido también un mensaje falso. Ahora noten que hay otros ejemplos en nuestra escritura. Voy a poner un ejemplo que es sumamente importante acerca de cómo puede afectar nuestra comprensión de la verdad presente el rechazo o la aceptación de la voluntad de Dios. Voy a trasladarnos a la época de Jesús. Voy a hacer algunas preguntas para reflexionar. ¿Podían saber los judíos la época en que el Mesías iba a venir al mundo por primera vez? ¿Podían ellos conocer el tiempo de la visitación de Dios a su pueblo? Obviamente que sí, porque aún los sabios, los sabios del Oriente supieron calcular el tiempo en el cual iba a aparecer el Señor. Al discernir las señales de esa época y de esos tiempos, ellos pudieron saber que la venida del Mesías estaba cerca y trasladarse hasta la nación judía para buscar y ver y verificar el cumplimiento de las profecías del Señor. Así que si estos sabios, que ni siquiera eran de la nación escogida, supieron discernir el tiempo, ¿cuánto más debieron haberlo hecho los judíos? Sin embargo, nosotros vemos que cuando Jesús nació en Belén, el pueblo judío ni siquiera estaba atento al cumplimiento de las profecías. No solamente eso, si avanzamos más en la historia y nos dirigimos al comienzo de Jesús, al comienzo del ministerio público de Jesús, nos damos cuenta de que si Jesús hubiese comenzado antes, unos 20 años antes, cuando tenía 20 años, hubiese subido al Jordán para ser bautizado, ese no hubiese sido el cumplimiento del tiempo al cual él se refirió más adelante, después de su bautismo, de su prueba en el desierto, y después cuando se traslada ya a Galilea para predicar y comenzar su predicación, cuando él mismo declaró: el tiempo se ha cumplido. El tiempo que se había cumplido en ese momento era la profecía de las 70 semanas, es decir, en el periodo de las 62 semanas que está en Daniel capítulo 8. Ahora fíjense, si Jesús hubiese comenzado antes, no hubiese sido su mensaje de la naturaleza que fue, porque necesitaba hacerlo en el tiempo exacto en que la profecía de las 70 semanas lo indicaba. Y el Mesías debía ser ungido, debía comenzar su mensaje y su predicación para finalmente ser sacrificado, como lo indica la profecía de las 70 semanas, en el tiempo exacto que señalaba ese periodo profético. Ni un poco antes, ni un poco después podía ser predicado el mensaje de la misma naturaleza y con la misma forma y fuerza como cuando el Señor apareció en la fecha exacta y en el cumplimiento del tiempo exacto y comenzó a predicar acerca
del arrepentimiento, del perdón de los pecados y de su sacrificio en la cruz. El mismo Juan el Bautista fue levantado para preparar el camino del Señor, y él advirtió de que él no era el Mesías, sino que debían esperar el cumplimiento de la venida exacta de aquel que iba a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. Así que, si nosotros avanzamos en la historia, podríamos tomar muchos otros ejemplos acerca de la importancia de aceptar y de comprender cuál es la verdad presente para el pueblo de Dios en las distintas épocas en las que les ha tocado vivir. Cuando nosotros nos ponemos a reflexionar, si la comprensión de lo que constituye la verdad presente es tan importante para el pueblo de Dios, surge obviamente la pregunta: ¿cuál es la verdad presente para el pueblo de Dios en esta época? ¿Cuál es la verdad presente para el pueblo adventista precisamente en este tiempo en el cual estamos viviendo? Nosotros podríamos tal vez tratar de mencionar algunos, tal vez algunos lo conocen, algunos lo conozcan, y otros tal vez no tengan una idea exacta de cuál es la verdad presente para el tiempo en el cual estamos viviendo. Algunos podrían decir, bueno, la verdad presente es predicar a Cristo y a crucificado. Algún otro podría decir, bueno, hay que predicar acerca de la segunda venida. Otros podrían mencionar, bueno, hay que predicar acerca del perdón de los pecados, de la muerte en la cruz, y podían mencionar muchos temas de la Biblia, muchas verdades de la Biblia que parecieran de importancia vital. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de comprender la época y el tiempo en el cual nos encontramos, tendríamos que dirigirnos a las mismas palabras del Señor Jesús, que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Allí, en este capítulo, encontramos el sermón profético del Señor Jesús, y en él enumera una serie de acontecimientos que son las señales del fin, que iban a mostrar cuál era el orden de los eventos de la historia que nos iban a llevar hasta el fin del mundo. Y entre los eventos que él señala allí en el capítulo 24, a partir del versículo 4, el Señor nos dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6 dice: y oiréis de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor Jesús entonces comienza a enumerar una serie de acontecimientos que nos llevan desde la época en que Él originalmente dijo estas palabras a sus discípulos. Y nos hablan, noten como dice, que de tiempo futuro, a partir de la época en la que se encontraban los discípulos, iban a ocurrir todos estos sucesos. Ahora, esta secuencia de eventos que nos describe acá el Señor Jesús, nos da un indicio de cuál es la época en la cual nosotros nos ha tocado vivir, y cuál en esta época es el mensaje que nosotros debemos predicar o debemos estar atentos. ¿Cuál es la verdad presente para nosotros? En el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, noten lo que dice aquí, hay una condición. Dijo el Señor Jesús
que el evangelio del reino iba a ser predicado a todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces, es decir, al finalizar la predicación del evangelio, cuando el evangelio fuese un testimonio para todas las naciones del mundo, entonces vendría el fin. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en esta profecía que nos anuncia la culminación del mensaje de la predicación del evangelio, nos hace pensar y reflexionar profundamente. Noten por qué. La orden de la predicación del evangelio fue dada originalmente a los discípulos y se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 28, cuando el Señor Jesús personalmente les da esta orden antes de ascender al cielo. Él les dice en el versículo 18 del capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta orden le fue dada originalmente a los discípulos, y en virtud a esa orden ellos predicaron el mensaje del Señor. Ahora nosotros podríamos preguntar, ¿qué mensaje fue el que ellos predicaron? ¿Cuál era la verdad presente para los discípulos en aquella época? Podríamos citar varios textos de la Escritura, pero tal vez nos vendría rápidamente a la mente aquella frase del apóstol Pablo cuando él se refiere y dice: no ha sabido otra cosa entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Ahora noten bien, ¿sabían ustedes que la Escritura nos dice que la predicación del Evangelio y del mensaje que ellos predicaron, es decir, el mensaje que tenían los discípulos, abarcó todo lo que era el mundo conocido para aquel entonces? Es decir, la predicación que fue llevada a cabo por los discípulos cumplió en el sentido de que abarcó todo el mundo el mensaje que ellos llevaron adelante. Sin embargo, la segunda venida de Cristo no se ha verificado. Vamos a confirmarlo, vamos a revisar este texto, otro texto, para confirmar lo que acabo de decir. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 23, dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo está hablando acá a los cristianos, es decir, a la iglesia, y dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ahora noten lo interesante, exactamente las mismas palabras y el mismo propósito que tenía el apóstol Pedro allá en su segunda carta, cuando hablaba de la verdad presente. Él está hablando a una iglesia, el apóstol Pablo, que están fundados y firmes en la fe. Y dice: sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Sigue diciendo el versículo 23. Es decir, estaban firmes, estaban confirmados. Si ellos realmente estaban así, pregunta el apóstol, o sea, el apóstol nos declara, él dice que el evangelio y la fe que la iglesia cristiana poseía en ese momento era un mensaje que dice acá el versículo: el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo entonces nos está diciendo que el mensaje, la fe de la iglesia cristiana en esa época estaba siendo predicada, y noten los tiempos verbales, noten el tiempo, dice que predica, dice que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, es decir, está hablando de un presente en su época, que el mensaje de la iglesia cristiana, el mensaje apostólico, se predicara, estaba siendo predicado en ese momento en toda la, debajo dice de toda la creación debajo del cielo, en toda la creación. Es decir, que el mensaje que ellos predicaron abarcó a todo el mundo. Y él pudo decir que el mensaje
de Cristo y este crucificado había sido predicado a toda la creación que estaba debajo del cielo. Ahora, si esto fue una realidad, como de hecho lo fue, porque está escrito en la palabra de Dios y por eso así lo creemos, ¿por qué entonces no se cumplieron las palabras de Cristo cuando dijo: y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin? Obviamente Jesús no se estaba refiriendo entonces a la predicación de la verdad de que Cristo y este crucificado solamente debía abarcar ese mensaje, debía abarcar a todo el mundo, sino que él estaba hablando de que debía ser el evangelio predicado en una amplitud, en una dimensión mucho más amplia, que inclusive el mensaje de Pablo y el mensaje de los primeros discípulos. Y en la Escritura nosotros encontramos el cumplimiento de las palabras de Jesús, de esa predicción, de que el mensaje y el evangelio debe ser predicado a todo el mundo, en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, nosotros conseguimos el cumplimiento de las palabras proféticas del Señor Jesús. En Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten lo que dice entonces este versículo. Juan entonces ve que 3 ángeles que representan a aquellos que llevan el mensaje del evangelio. El evangelio nos dice acá que es el evangelio eterno. Y entonces él ve que este evangelio eterno es predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y continúa diciendo en el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El primer mensaje entonces hace una referencia rápidamente a ¿qué? A un tiempo definido. Él nos amonesta acerca de la llegada del juicio de Dios. El versículo 8 nos muestra el mensaje del segundo ángel de la siguiente manera. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos nosotros decir, cómo podemos afirmar con seguridad que este evento que ve Juan, estos 3 ángeles volando por el medio del cielo y predicando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, verdaderamente es el cumplimiento de las palabras de Jesús cuando él dijo que sería predicado el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendría el fin? Obviamente, si seguimos leyendo, en el capítulo 14 viene la confirmación de lo que estamos diciendo. En el versículo 3 sigue diciendo: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y el versículo 14 dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Esto es exactamente lo que nosotros vemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, cuando leíamos allá acerca de la predicción del Señor Jesús, acerca de los eventos finales y acerca de su segunda venida. Es precisamente lo que concluye y el tema central de su predicación en el capítulo 24, cuando él dice: porque como en el versículo 27 del capítulo 24 de Mateo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Y así dice, sigue diciendo,
en el versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que nosotros necesitamos entender, queridos hermanos, que hay una verdad presente para nuestro tiempo. Y la verdad presente para nuestro tiempo, es decir, aquel acontecimiento que debe cumplirse antes de que pueda venir un tiempo futuro, la venida de Cristo, nosotros debemos entender que la verdad presente, la verdad del tiempo presente, es la predicación del mensaje de los tres ángeles. Si yo dijera, hermanos míos, que Cristo, y esto es sumamente importante porque repetidamente está ocurriendo en nuestros mismísimos días. Si yo dijese en este momento que Cristo va a venir y diese una fecha determinada, dijera un día y dijera el mes de un año, en este momento, sin que se hubiesen cumplido los acontecimientos que marcan la línea profética de los acontecimientos que nos llevan a la segunda venida de Cristo, nosotros podríamos saber que ese es un mensaje falso, porque está siendo aplicado un acontecimiento futuro, como es el aparecimiento en las nubes del cielo de nuestro Señor Jesucristo, en un momento equivocado, del tiempo equivocado. Por eso nosotros debemos conocer, debemos estar confirmados, debemos estar establecidos en la verdad presente, porque solamente el conocimiento de la verdad presente es lo que permite al pueblo de Dios saber cuál es su lugar y poder mantenerse firme y poder mantenerse en el camino correcto y no ser desviado por ninguno de las estratagemas de Satanás. Quisiera que compartir con ustedes algunas citas del Espíritu de Profecías que nos hablan de una manera muchísimo más clara y directa acerca de este tema de la verdad presente. Quisiera compartir con ustedes una declaración que se encuentra en el libro Primeros Escritos, la página 63. Hago una aclaratoria. La paginación a la cual me estoy haciendo referencia la he tomado de la aplicación de los escritos de la Mensajera del Señor. Hago la referencia por si alguno, tal vez en su edición, tal vez la edición interamericana o la edición de la Casa Editora Suramericana, tal vez la paginación no sea exactamente la misma. Por eso hago la aclaración. Tomo entonces la paginación de la aplicación de los escritos de la Mensajera del Señor, la aplicación electrónica de computadora. Note cómo dice entonces, volviendo a la cita, Primeros Escritos, página 63, dice la Mensajera del Señor: vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y detener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está premiando por todos lados, y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas, y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Y entonces dice, ¿en qué sentido los dardos de fuego del maligno, las trampas de Satanás, pueden hacernos caer y tropezar? Ella dice, sigue diciendo, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni a santificar el alma. Ahora, noten qué dice la Mensajera del Señor acerca de cuál es la importancia de que la iglesia tenga pleno conocimiento de lo que constituye la verdad presente para su época. Dice que la verdad presente, el conocer la verdad presente, es lo que va a permitir unir a la iglesia y es lo que va a santificar el alma. Entonces noten la importancia de conocer esta verdad presente. Sigue diciendo la Mensajera del Señor: en esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Ahora noten lo que nos dice la Mensajera entonces en este momento. Dice que los temas
como el santuario, los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estos temas son adecuados, perfectamente adecuados, dice ella, para explicar el movimiento adventista pasado. ¿Y cuál es nuestra posición actual? Es decir, ¿cuál es la posición actual del pueblo adventista en este momento de la historia? Es decir, que las verdades del santuario, los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, explican el movimiento adventista del pasado. Y el conocer el movimiento adventista del pasado nos va a permitir saber cuál es nuestra posición en el presente, o cuál debe ser nuestra posición en el presente. Por ejemplo, acá tenemos estos dos documentos. En estudios posteriores los estudiaremos con más detenimiento, pero podemos a nosotros ver aquí rápidamente de lo que hemos dicho exactamente está basado en lo que los pioneros adventistas sostenían. En el afiche de 1850, nosotros lo vemos claramente acá. No sé si lo alcanzan a ver. Vemos acá el mensaje del primer ángel, vemos el mensaje del segundo ángel, se nos da la fecha de la predicación de estos mensajes y se nos entonces señala el mensaje del tercer ángel. E inmediatamente después entonces se cita ¿qué? Apocalipsis 14:14, que fue el versículo que leímos, donde ellos identificaban y entendían que inmediatamente después de la terminación de la predicación del mensaje del tercer ángel, se vería entonces la señal del Hijo del Hombre en la nube de los cielos. Ellos entonces entendían esta realidad y entendían entonces que la predicación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel era el cumplimiento de lo dicho por Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Sigamos adelante en lo que dice acá la cita. Dice acá la mensaje del Señor, repito, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Ahora noten lo que dice acá. Dice que estos mensajes sirven para establecer la fe de los que dudan. ¿Será que hay duda en el pueblo adventista hoy en día? ¿Hay duda en la posición histórica de la iglesia adventista, la posición que ha sostenido durante el principio y el desarrollo de su historia? ¿Será que hay duda en el seno de la iglesia adventista acerca de los temas fundamentales de la fe? Por supuesto que sí. Y esa duda se deben a precisamente que ha habido un descuido de la presentación de los temas que constituyen la verdad presente para nuestra época. Hay otra cita, esta declaración, que encontramos en el mismo libro, Primeros Escritos, en la página 43, y ella nos ilustra uno de los errores que usa el enemigo para distraer la mente del pueblo de Dios y alejarlo de la verdad presente. Donde, como dice, Primeros Escritos, página 43, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las dos tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios. Entonces noten lo que dice. El enemigo ha estado continuamente, los enemigos de la verdad han estado tratando de abrir lo que Dios cerró y de cerrar lo que Él abrió, en especial en relación con el santuario celestial. Y que, noten cómo sigue diciendo la cita, dice, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en el tiempo de aflicción. Y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro, había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Entonces noten, así como en el mensaje de Noé, había un mensaje para su época y la orden de Dios era entrar en un arca, así también hay una verdad presente para nuestra época.
de la cual depende nuestro destino eterno, y esas verdades están atadas firmemente a las verdades del tercer ángel, a las verdades como el santuario, los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay otra declaración del Espíritu Profecía que la encontramos en el libro del Evangelismo. Nos dice así, en la página 92 del libro del Evangelismo dice: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Nada debe desviar la atención de la predicación de la verdad del primero, y segundo y el tercer ángel, porque estas constituyen la verdad presente para el pueblo adventista en estos días. Dice, las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo evitarlos? ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? ¿Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer en lo que Él nos ha dicho? En claros y distintos rayos nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día está cerca, a las puertas. Leamos y comprendamos antes de que sea demasiado tarde, dice la mensajera del Señor. En el libro Mensajes Selectos, tomo 2, la mensajera del Señor dice: la proclamación de los mensajes del primero y del segundo y del tercer ángel han sido establecidas por la palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima. Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. Anoten lo que ella dice. Dice que la proclamación de los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel han sido establecidas por la palabra de Dios. Que no debe alterarse ni la más mínima parte de este mensaje. Y que no hay una autoridad humana que tenga el derecho para cambiar, noten como dice la declaración, la ubicación de estos mensajes. Es decir, que estos mensajes no deben ser ni siquiera ubicados en un momento y en lugar diferente de lo que ya han sido establecidos. No tienen la autoridad como alguien que no puede tener la autoridad para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. Sigue diciendo en esta misma cita, la mensajera del Señor: el primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. Noten lo que ella dice entonces. Decíamos entonces que el mensaje del primer ángel y del segundo fueron dados en 1843 y 1844. Y eso está en completa armonía con lo que leemos en este diagrama profético de 1850, cuando vemos cómo el mensaje del primer ángel y el del segundo ángel son ubicados en la fecha de 1843 y 1844. Es muy importante lo que nos dice la mensajera del Señor en esta declaración, porque ella nos establece cuál es la época en que fueron predicados estos mensajes. Repito la cita, dice: el primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Es decir, nosotros debemos, noten, conocer la ubicación de estos mensajes. Debemos saber cuál es el lugar que ocupan y han ocupado en la historia, para nosotros poder entenderlos y poder verdaderamente predicarlos.
Yo necesito entender entonces que el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, se dieron en 1843 y 1844. Y que desde 1844 en adelante se ha estado proclamando el tercer mensaje, que hay que seguirlo repitiendo. Pero noten entonces dónde debemos tener sumo cuidado. Es en el hecho de que la repetición de esos mensajes, el seguir proclamando esos mensajes, no implica que yo les dé una nueva ubicación en el futuro. Noten cómo dice, ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. Yo necesito, para poder predicar el mensaje del tercer ángel, yo necesito enseñarle a la gente la secuencia y la aplicación de las profecías que me llevan a la predicación y a la proclamación del mensaje del tercer ángel. Es decir, yo necesito repetir el mensaje que fue predicado en 1843 y 1844. Dice allí, no puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Yo no puedo pretender en este tiempo predicar y estar predicando el mensaje del tercer ángel sin predicar lo que fue predicado en el mensaje del primero y del segundo. Es decir, lo que fue predicado en el año de 1843 y 1844. Yo necesito conocer lo que fue predicado. No simplemente necesito conocer la historia de lo que ocurrió en esos años con respecto al movimiento adventista, sino que necesito comprender cuál fue el mensaje predicado en esos años. Porque ese mensaje es el que me va a habilitar a mí para poder predicar el mensaje del tercer ángel. Si yo no entiendo el mensaje del primer y del segundo ángel, no puedo decir que estoy predicando el mensaje del tercer ángel. Sigo leyendo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido, no en el pasado, y las que serán. Es decir, yo desde mi tiempo presente tengo que enseñar las cosas que están en el pasado y señalar las cosas que están en el futuro. Pero para poder hacerlo, yo tengo que entender que la verdad presente es el mensaje de los tres ángeles. Entender que el mensaje del primer ángel y del segundo ángel ya fueron predicados y que estamos ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Solamente entendiendo esto, puedo yo predicar las cosas que han sido y las que serán en el futuro. Dice, sigue leyendo la mensajera del Señor. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. Las Escrituras dicen, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Cuando se abrió, el libro se proclamó. El tiempo no será más. Apocalipsis 10:6. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento, debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. Debe haber un aumento de conocimiento, hermano. Debe haber un crecimiento en la gracia y en el conocimiento de las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Pero ese conocimiento, ese aumento de conocimiento, solamente podrá llegar cuando yo tenga mis pies firmemente establecidos y confirmados en la verdad presente. Es decir, en el mensaje del primero, en el mensaje del segundo y en el mensaje del tercer ángel. Solamente cuando yo conozca y esté confirmado en el mensaje que fue predicado en el año de 1843, 1844 y el mensaje del tercer ángel que ha sido predicado desde 1844, que es el tiempo de sellamiento, solamente en ese momento yo podré entonces estar calificado para recibir un aumento de conocimiento. Según lo que dice la mensajera del Señor en esta cita de Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. Dice la mensajera del Señor en la página 127 del mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 2. Satanás está trabajando para que se repita la historia de la nación judía.
en la experiencia de quienes pretenden creer la verdad presente. Los judíos tenían el Antiguo Testamento y se creían expertos conocedores de él, pero cometieron un terrible error. Noten, ella anteriormente dijo que nadie tiene la autoridad para cambiar la ubicación del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, así como no tienen la autoridad para cambiar el Antiguo por el Nuevo Testamento ni el Nuevo por el Antiguo. Ahora ella está diciendo exactamente lo que está ilustrando. Ella dice que Satanás está trabajando para repetir la historia de la nación judía en la experiencia de los que pretendemos creer en la verdad presente, es decir, de los que pretendemos creer en el mensaje de los tres ángeles. Satanás está trabajando para que repitamos la historia del pueblo judío. Los judíos, dice ella, tenían el Antiguo Testamento y se creían expertos conocedores de él, así como hay muchos hoy en día en las redes sociales, en internet, en los distintos medios de comunicación, en los distintos espacios, que dicen y pretenden estar predicando el mensaje del tercer ángel. Sin embargo, dice acá que están cometiendo un terrible error si no han discernido las trampas del enemigo, en el sentido de que deben estar predicando el mensaje del tercer ángel, pero deben predicar el mensaje del primero, del segundo y del tercero como una unidad indivisible, y que estos mensajes fueron predicados en 1843 y 1844 y que ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Dice, ¿qué fue lo que les pasó a los judíos? Consideraron que las profecías que se referían a la gloriosa segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos aludían a su primera venida. Es decir, hicieron una aplicación errónea de los tiempos de las profecías. Es decir, tomaron profecías del futuro y las aplicaron al presente, a su tiempo presente. Y eso fue lo que les impidió reconocer el cumplimiento verdadero de las profecías. Porque ellos aplicaron las profecías de la segunda venida al tiempo de su primera venida. Y al hacer esto, quedaron descalificados para reconocer el cumplimiento de lo que Dios verdaderamente había señalado del nacimiento del Mesías. Y así fue como realmente Satanás fraguó el rechazo de toda una nación, de toda la nación escogida por el Señor, del mensaje y de la persona del Salvador. Noten cómo dice, como no vino, hablando acerca del Señor Jesús, de acuerdo con lo que ellos esperaban, se alejaron de él. Satanás conocía la mejor forma de atrapar en sus redes a estos hombres y de engañarlos y destruirlos. Ese mismo Satanás trabaja actualmente para debilitar la fe del pueblo de Dios. Hay personas que están listas para apoderarse de cada idea novedosa. Las profecías de Daniel y Apocalipsis son mal interpretadas. Estas personas no consideran que la verdad ha sido establecida en el momento preciso por los mismos hombres a quienes Dios guiaba para que llevaran a cabo esta obra especial. Estos hombres siguieron paso a paso el cumplimiento de las profecías, de modo que los que no han tenido una experiencia personal en esta obra deben aceptar la palabra de Dios y creer en la palabra de ellos, de los que han sido conducidos por el Señor en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Estos mensajes, cuando se reciben y se obra de acuerdo con ellos, llevan a cabo su obra de preparar a un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Dios. Si investigamos las Escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Hermanos queridos, esto es sumamente importante. Si yo investigo la Escritura para cambiar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, cambiarlo de lugar, cambiarlo de ubicación en el tiempo, cambiarlo de época, cambiarlo de significado, decir que estos acontecimientos que los estudiosos de la profecía, aquellos que Dios dirigió en el movimiento pionero, no tenían las posiciones correctas con respecto al cumplimiento profético. Si yo investigo las Escrituras para derribar lo que Dios ha establecido, yo no estoy predicando el mensaje del tercer ángel.
Porque solamente investigando las Escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, nos dice la mensajera del Señor en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 127. Es cierto que hay profecías, continúa ella, es cierto que hay profecías que aún deben cumplirse, pero repetidamente se ha llevado a cabo una obra errónea y esta continuará efectuándose por aquellos que procuran encontrar una nueva luz en las profecías y que comienzan a apartarse de la luz que Dios ya ha dado. Los mensajes de Apocalipsis 14 son los que servirán para probar al mundo, constituyen el Evangelio eterno y deben hacerse resonar por todas partes. Pero el Señor no pone sobre aquellos que no han tenido experiencia en la obra la responsabilidad de realizar una nueva exposición de las profecías que Él, mediante el Espíritu Santo, ha revelado a sus siervos escogidos para que las expliquen. Otra declaración de la mensajera del Señor dice así: un testimonio personal, dice: mientras usted sostiene firmemente el estandarte de la verdad y proclama la ley de Dios, que cada alma recuerde que la fe de Jesús se relaciona con los mandamientos de Dios. Al tercer ángel se lo presenta volando en medio del cielo y proclamando en alta voz: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Los mensajes del primero y del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso. Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes, para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar. Pero estos siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Hermano querido, ahora podemos leer con mucha más inteligencia, es decir, con mucha más comprensión, las palabras del apóstol Pedro, precisamente allá en su segunda carta. Y las palabras de él pueden ser repetidas en nuestros oídos hoy. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Nunca debe dejarse de predicar en la iglesia las verdades fundacionales del movimiento adventista. La presente situación de la iglesia adventista y del movimiento adventista es el resultado precisamente de descuidar este sagrado deber y de la obra de Satanás, donde ha quitado la claridad de la importancia del tiempo y del lugar que ocupa el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Sea nuestra oración, hermanos, poder entender lo que constituye la verdad presente para nuestro tiempo. Podamos nosotros comprender verdaderamente cuál es la verdad que debemos predicar en esta hora, la verdad que nos va a habilitar para poder ser receptáculos del sello de Dios, que podamos ser candidatos verdaderos para el último y fuerte pregón, y que podamos recibir la lluvia tardía, solamente en virtud de que estemos predicando la verdad presente y seamos confirmados, para que el Señor pueda añadir una luz adicional, es decir, pueda venir sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo y podamos ser capacitados con un poder y con un mensaje y una fuerza adicional al que todavía no hemos experimentado ni hemos vivido en esta época. Solamente serán aquellos que están preparados y están firmes en la plataforma de la verdad eterna, que son el mensaje del primero y el segundo y tercer ángel. Dios le bendiga a todos.